Seguimos esta noche en Minuto 1 marcando el punto de encuentro con la realidad. Y bueno, mientras el gobierno de Alberto Fernández cumple un mes organizando el desorden que dejó el macrismo en 4 años entre La Reposera y Punta del Este, se divierten los responsables de haber destrozado a la Argentina, ¿no? Sí, muy lejos, Gato, de la discusión diaria, de la agenda política, por lo menos se mantienen lejos del día a día. Sí, desde Twitter mandan algunos mensajes, hubo una pelea muy conocida entre Guillermo Dietrich y el actual ministro de Obras Públicas, Catopodis, pero después, la verdad es que en Capital Federal no hay nadie de los exfuncionarios que están aprovechando para volver a los lugares a los que Macri en algún momento, en medio del ajuste, les dijo: muchachos, claro, no se expongan, no vayan a Punta del Este particularmente, que les cuesta veranear en Argentina. Si te parece, vamos a ver qué están haciendo los exfuncionarios, los que dejaron las funciones hace muy pocos días. El que tenemos aquí en pantalla es Nicolás Dujovne, disfrutando de, iba a decir merecidas, a mi gusto no merecidas, no, el vacaciones. tipo que endeudó la Argentina, el responsable del mayor crédito del Fondo Monetario Internacional y del mayor endeudamiento, ahí lo tenés. Se siguen riendo de vos, como se rieron durante 4 años. Ellos se endeudaron y ahí lo tenés. De jarana, divertidos, se siguen riendo de vos. Han dejado súper endeudada a la Argentina, pero en lugar de estar rindiendo cuentas, están en Punta del Este. Tienen una denuncia, por ejemplo, Nicolás Dujovne, por lo que fue el acuerdo del Fondo Monetario Internacional desde la falta de cumplimiento administrativo. Recordemos que no existe el expediente que cumple los requisitos mínimos para adjudicarse un crédito con el Fondo Monetario Internacional. Recordarás que hace pocos días nada más nosotros hemos tenido un especialista aquí charlando sobre las irregularidades en el acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Bueno, hay una causa judicial en trámite al respecto. Un Nicolás Dujovne que ha ganado muchísimos millones de pesos con la devaluación que él mismo promovió en el último año de gestión, el exministro de Hacienda. Vamos con alguien que tiene varios dolores de cabeza desde lo judicial y que me parece que el año que viene se le van a sumar algunos dolores de cabeza más todavía, porque se han cajoneado muchísimos expedientes y, como siempre criticamos en Comodoro Pi, cuando cambia el viento político, muchos se acuerdan de los expedientes que tienen en el cajón. Ahí lo tenemos a Guillermo Dietrich con la tabla de surf, o de barrenar de surf, me parece que es. En Punta del Este también disfrutando de unas vacaciones. Reposera también, reposera, ¿no? Y lectura, en este caso. Creo que Macri no tanto con el libro, pero Guillermo Dietrich está vacacionando, pensando también probablemente estrategias judiciales, porque se le viene un 2020 bastante movido. Nos vamos al área de producción, un habitué de todas maneras. Este sí. Este era el habitué de Punta del Este, ¿no? Este era el que les decía a los empresarios pymes ahogados y asfixiados: vendan todo, muchachos, reconviértanse, vendan sus empresas e importen. ¿Para qué van a laburar? Ahí lo tienen, a Pancho Cabrera, en Punta del Este. Ahí está, sí, Francisco Pancho Cabrera, un habitué de todas maneras, no iba a decir ausente. Sí, me consta que hay varios ministros que volvieron a Punta del Este después de... No se descarta que Macri en cualquier momento vuelva, porque estaba previsto que por así se haga una escapada. Familia ya tiene en Punta del Este, que se queda allá, de hecho. El hermano Gianfranco, blanqueador oficial, ¿viste cuando dicen sponsor oficial? Bueno, el blanqueador oficial de la familia Macri, Gianfranco Macri, que está en Punta del Este y que se queda a vivir en Punta del Este. Sí, ¿no? Muy preocupado desde lo personal, también lo hemos contado en este programa, por el frente judicial. Ahora un ratito vamos a hablar de eso, pero seguimos adelante con el verano de los exfuncionarios. Hace pocos días dejó la gestión María Eugenia Vidal, ella sí vacaciona en Argentina, está en Pinamar junto a antes estuvo en el exterior. Claro, es estuvo cierto. En París. Es cierto, en Europa. Me había olvidado. Claro, estuvo en París cuando en Europa, se discutía la ley impositiva, de hecho. Exactamente. Bueno, regresó de París y dijo: no, todavía no estoy lista para volver a la agenda política. Vamos de vacaciones junto a su pareja Quique Sacco. Está disfrutando de unos días en Pinamar, la exgobernadora bonaerense. Se ve que ganó tranquilidad y además María Eugenia Vidal confía más en el gobierno de Alberto Fernández, porque te acordás que ella, siendo gobernadora, denunciaba que tenía que vivir en una base militar porque la perseguían las mafias. Se ve que confía más en la seguridad de este gobierno porque está realmente muy bien en Pinamar, se la ve caminando por la playa.
así que confía más en la seguridad, ¿no? Totalmente. Vidal, que en su momento le había enviado, recordemos, un mensaje a Macri para que le ayudara a cerrar la causa de aportantes truchos. Claro. No pudo hacerlo. Vamos a estar charlando de eso probablemente en los próximos meses. Y seguimos adelante porque no termina este desfile de exfuncionarios vacacionando. Tenemos a la ministra de Seguridad, a los duraznos de la ministra de Seguridad, de la ex ministra, ya cosechando duraznos, ya viajaron hacia Buenos Aires, está junto a su marido. No hay nadie discutiendo. ¿Y a dónde cosecha duraznos? No sé exactamente en qué punto es, honestamente desconozco, pero ahí lo tenés, al estilo Mónica y César. Claro, que cosechan. estaba pensando en eso. Le están haciendo la competencia a Mónica y César. Se viene la campiña de Pato y... ¿cómo es que se llama? Guillermo Yanco. Y Guillermo... la campiña de Pato y Guillermo. Yo me quedo con Mónica y César, no sé vos. Sí, hay que ver los duraznos, habría que ver, vamos a pedirle a César que nos envíe algunos duraznos para condonar con los de Pato, ¿no? Bueno, sí, son explosivos los de Pato. Seguimos adelante. Deben tener algún chip de Alessio. Claro, ahí están las cámaras de arriba, Claro, todo ahí. entre los duraznos. Y por último, Mauricio Macri no se muestra, pero está en Villa Langostura, en el exclusivo Country Cumelén. Julián Aguada sí publica algunas fotos, algunos videos, interactuando allí en Villa Langostura. Lo cierto es que Macri por ahora no piensa volver a la arena política. Dicen algunos que en febrero sí va a regresar, se está poniendo supuestamente una suerte de fundación, una suerte de organización cerca de la Quinta de Olivos justamente. Ahora, qué producción para estar de vacaciones, mirá qué foto. Yo me saco estoy de vacaciones, arrancando temprano, pero que todo despeinado. Acá tenés que tener un fotógrafo, porque esta no es una selfie. Sí, no, y el toda termo una y eso. producción. ¿Dónde está el termo? No sé dónde está el termo. ¿Y qué es, un kayak? Sí, está en una suerte de canoa, ¿no? En el lago, allí en Villa Langostura. Muy lindo lugar, el exclusivo Country Cumelén, al que acceden solo las familias más exclusivas de la República Argentina y, por supuesto, también del extranjero. Hablamos de la familia Macri. Bueno, Gianfranco también, por supuesto, se nos va a Uruguay, está en Punta del Este y aparentemente ya se queda. Sí. Ayer le preguntamos ayer al presidente Alberto Fernández sobre lo que publicó en exclusiva el diario Perfil este sábado, que denunciaba que el blanqueador oficial de la familia Macri, 63 millones de pesos, gracias a una trampa que hizo su hermano presidente, porque la ley no lo habilitaba, y Macri presidente sacó un decreto para que su hermano blanquee algo que está en la Corte, determinó la Corte. Anoche le preguntábamos al presidente sobre esto y que Gianfranco se quiere quedar a vivir en Punta del Este y no rendir cuenta. 4 causas judiciales, ahora lo va a contar Juan. Tiene, esto decía Alberto Fernández anoche. Leo la tapa de Perfil, veo en tapa Gianfranco Macri, el hermano blanqueador del presidente, 63 millones de pesos, se queda a vivir en Punta del Este. ¿Qué siente? Que blanqueó 63 millones que nunca explicó de dónde lo sacó, ¿no? Sí, digo, en este marco de comparación de una Argentina con 40% de pobreza, los que veranean en Punta del Este que se quejan con casas de 4,5 millones de dólares, que se quejan por el 30% del impuesto que ustedes han puesto, ¿no? Sí. Y bueno, son las cosas que lamentablemente permite o ha permitido la Argentina de esos años. Lamentablemente es eso. También me preocupa que en Uruguay estén promoviendo ese tipo de cosas. Sí, eso le iba a preguntar. ¿Qué propone? ¿Qué opinan sobre esta propuesta del presidente electo de que 100.000 argentinos se vayan a vivir, que les da varias... Yo no he hablado con Luis, conozco mucho a su familia y además les tengo cariño personal a la familia. ¿Va a ir a la asunción de él? Sí, por supuesto, por supuesto. Pero ¿cómo toma que promuevan eso? Si yo estuviera en esa situación, yo primero me preocuparía. Mi mayor preocupación sería que vuelvan los argentinos que se fueron. Claro, totalmente. No de traer uruguayos nuevos a la Argentina, sino volver a traer al país los argentinos que se fueron. Y después, sin ánimo de querer involucrarme en decisiones de otro país, y Luis sabe con el respeto que lo digo, pero tengo la impresión que a Uruguay le costó tanto salir de ese mote de paraíso fiscal. Exactamente. Que volver a caer en eso me parece que no es una buena idea. Bueno,
Me corregía recién, Juan tiene razón, son 63 millones de dólares. Sí, unos 622 millones de pesos claro, había blanqueado. 622, tenés razón, gracias, 622 millones de pesos. ¿Cuánto eran de dólares, Fernando? 30 y pico. Y hay que dividirlo por 30. Bueno, eran 30 sí, unos 35,5 millones, si no me equivoco. Eran 630 millones de pesos. Blanqueó el hermano Gianfranco. ¿De dónde? Nadie se sabe. La corte demora todavía. Acá está. Bueno, 35,5. Acá está. Tanto que nos desgañitábamos y el productor lo tenía escondido. Te estaba esperando. Sí. 622 millones de pesos blanqueados. A ver si entendemos esto. ¿De dónde Gianfranco Macri, que nunca trabajó en su vida porque heredó todo, blanquea semejante fortuna? La Suprema Corte de Justicia de la Nación hace 2 años que tiene cajoneado el expediente, que tiene que determinar. ¿Tanto le cuesta a los jueces de la Corte laburar un poco más y definir qué es lo que tiene que pasar? ¿Por qué no empiezan a activar un poco el tema de la justicia? Se burlan de ustedes también, muchachos. Está tranquilamente, mientras la Argentina se debate con 40% de pobres, los que blanquearon fácilmente guita que no se sabe de dónde, están en Punta del Este. Susana Jiménez, que habla de los gallineros, está ofertando su casa de venta 4,5 millones de dólares. Le daría vergüenza a la señora Susana Jiménez expresar de la forma indignante que se expresó con sus hermanos argentinos que sufren. Para no hablar de algún otro productor televisivo que también construye en su casa 3,5 millones de dólares y después tienen una línea totalmente opuesta en su canal al actual gobierno. Y construye una casa de 3,5 millones de dólares. No tienen vergüenza realmente. Eso sí, después se quejan desde Punta del Este, ¿no? Lo más insólito de todo, Gato, es que el hermano de Macri tiene 6 veces el patrimonio, blanqueó 6 veces el patrimonio del expresidente. Ahí tenés 2 irregularidades, porque por un lado, como vos decís, ¿de dónde salieron estos 622 millones? Y por otro lado, que Mauricio Macri, el hermano, tiene 6 veces menos el patrimonio de Gianfranco, a quien supuestamente le iba peor que a Mauricio. Muy raro. Pero aparte, si heredaron todo del padre. Es toda la fortuna del padre, heredaron todo del padre, si no en su vida laburaron. Otro gran capítulo del que vamos a charlar de aquí en adelante también, la herencia de Franco. Pero vamos a ver las causas que acosan a Gianfranco Macri en la justicia, las causas que lo tienen muy preocupado. En Panama Papers lo investigan todavía a él y a su hermano Mariano. Mauricio fue sobreseído, se cree que omitieron declarar fondos de una cuenta en Suiza. Gianfranco admitió haber blanqueado 4 millones de dólares de esta forma. Seguimos adelante. Hay un expediente en particular, y es este que lo tiene muy preocupado y me consta a Gianfranco Macri. Parques eólicos, nosotros, investigación exclusiva de Minuto 1, la primera investigación que hicimos en este programa en 2019. Mostramos los documentos que revelaban que Gianfranco Macri cobró 5 millones de dólares de la empresa que habían creado a través del contador de la familia Macri 15 días después que ganara. Una empresa que crearon para obtener parques eólicos, revenderlos, obteniendo 70 millones de dólares de ganancia, y nosotros mostramos el documento que aseguraba con número de CBU, todo, que Gianfranco Macri había recibido 5 millones de dólares de esa empresa. En esta causa también está imputado Macri, Mauricio, ¿no? Macri y, por supuesto, también, si no me equivoco, no sé si Guillermo Dietrich. ¿Sabes por qué? Porque acá me parece que va a ser esta la primera causa en que va a ser convocado a indagatoria Mauricio Macri. Ahí también está involucrado Aranguren, porque fue el ministro que tenía a su cargo los parques eólicos, la licitación. Nosotros hemos mostrado cómo Mauricio Macri, a través del Estado, revalorizó ese tipo de empresas que creaba su propio hermano con políticas energéticas. Bueno, y vean cómo se divierten también los que después se quejan desde Punta del Este. Este empresario, Federico Álvarez Castillo, el dueño de una conocida marca de ropa, desde un helicóptero, lo dijo Perfil recién, tiró un chancho a la pileta de su casa. Así se divierten los supermillonarios en Punta del Este, después se quejan. Tiró un chancho desde un helicóptero a la pileta de su casa. Esto es Perfil, lo acaba de mostrar el diario Perfil. Mientras acá en la Argentina hay 40% de pobreza. Después hablan de los pobres.
se ríen de los pobres, hacen estas cosas, se divierten en Punta del Este. Bueno, Fernando, precios cuidados, ¿qué pasa con los supermercados chinos? Están negociando sumarse a esta política de precios cuidados con una canasta que no va a ser los 310 productos que está en la versión mayor de precios cuidados, va a ser una canasta menor, se habla de 60 productos, pero que van a ser todos productos de primera necesidad y con precios similares a los que se ofrecen en los supermercados. Hay que recordar que los supermercados chinos son supermercados de proximidad, son locales que están cerca de los barrios, están dentro de los barrios, no son grandes superficies, son locales que se abastecen o directo de los productores o a través de los mayoristas, por eso necesitan un tratamiento diferencial. Quedaron con el gobierno en charlar dentro de 20 días sobre la posibilidad de ver si podían en estos 20 días llegar a un acuerdo para poner esta lista. Quieren dar aceites, harina, fideos, azúcares, los mismos productos que están en la canasta mayor, pero acordado a la canasta de un supermercado chino. Pero tenemos a la referente de una de las asociaciones que nuclea a los supermercados chinos que explicó qué es lo que están negociando. Vamos a participar, no digo con 310 productos como tienen los hipermercados, pero seguramente con una canasta más acotada, más imprescindible. Por ejemplo, a ver, vamos a decir una yerba, un azúcar, un café, si se puede. Eso, bueno, veo un aceite, un paquete, un tallarín, unos coditos para hacer un guiso, o lo que sea. Nosotros llevamos nuestro listado, pero la secretaria tiene otro listado donde ya convocó a los mayoristas y convocó a distribuidores y bueno, ella nos pasará sus precios y nosotros compararemos y tomaremos seguramente lo mejor. Bueno, muy bien, vamos a continuar, enseguidita vamos a estar, hoy se cumplen 5 años de aquella controvertida, polémica, después se vio insustancial denuncia sin fundamentos del ex fiscal Alberto Nisman contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ya está aquí con nosotros el hermano del ex canciller Héctor Timerman, Javier Timerman. Enseguida vamos a estar hablando con él porque la estamos esperando a la doctora Graciana Peñafort, que se está sumando. Y mientras aguardamos, vamos a hablar con ellos de todo lo que vivió la familia Timerman personalmente y en particular con la persecución judicial, con las mentiras esbozadas. Pero mientras esperamos que llegue la doctora Graciana Peñafort, está el Hugo García Ben, que es agente inmobiliario. Hugo, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. A propósito de esto que hoy la ministra de Hábitat, María Eugenia Bielsa, anunció, que la verdad que ha despertado, bueno, una cuestión positiva, ¿no? Amanecimos con una excelente noticia, que yo espero que sea una de las primeras medidas para reactivar un sector que verdaderamente en los dos últimos años estuvo muerto, un sector que fue muy perjudicado por todas las medidas que tomó la gestión anterior, especialmente en cuanto a el nivel de monto de intereses, un mercado que hoy prácticamente ni el crédito hipotecario existe, ni el mercado inmobiliario tiene un mercado en movimiento. La oferta se ha deprimido, la demanda ha acompañado también. Uno de los sectores que más ha caído, ¿no? El inmobiliario. Es uno de los sectores más caídos. El último año prácticamente no hubo operaciones inmobiliarias. De hecho, el Colegio de Escribanos reconoce que es el peor año del mercado inmobiliario de la historia desde que se llevan los registros de operaciones inmobiliarias. El peor año de la historia, no comparado a otro, el peor de la historia. Claro. Es un sector que verdaderamente ha sido perjudicado con muchas medidas y que necesita reactivarse en base a medidas como esta, que en principio puede llegar a ser insuficiente, porque está dirigido solamente a un sector que es primera vivienda, especialmente créditos Procrear, y hay un sector que está necesitando, un mercado genuino, es aquel mercado que hace que crezca la familia que estaba en 2 ambientes y ya con un chico, con 2 chicos necesita 3 ambientes, y la familia que se achica
porque ya le resulta grande lo que tiene y costoso mantenerlo. Necesitamos un crédito para que esta persona del 2 pueda crecer a un 3 y eso nos va a favorecer para que tiene el 3 se pueda ir al 2. Es un mercado que necesita medidas, pero es un mercado que da mucho trabajo y estoy convencido que el gobierno lo sabe. Ahí está revisando las cifras que comentó recién. Cayó, según el Colegio de Escribanos, 35% la cantidad de escrituras realizadas en noviembre. Fue el peor noviembre, debajo incluso del 2014, que era considerado el piso de actividad 11% debajo. Ahora, parece poco una medida como esta para impulsar el mercado. No. Da la idea de que va mejor por el lado de impulsar las nuevas obras para ver si pueden alimentar... Las nuevas obras, la ventaja que tiene es que en general se pueden manejar en pesos. Usted sabe que este mercado está dolarizado, no por casualidad, desde el año 75. El mercado inmobiliario se dolarizó a partir del Rodrigazo. La gente quiere cubrir sus valores y el dólar fue siempre la mejor alternativa. ¿Es una utopía pensar en un mercado en pesos? No, si logramos que el peso recupere su valor. Pero cuando tiene que haber una política de Estado constante que pueda... Digo, son décadas, imagino, de... Sí, sin lugar a de dudas. un mercado dolarizado todavía. Te acabo de decir que esto se dolarizó en el año 75. No me voy a poner a hacer cálculos. Yo en aquel momento hice mi primera operación inmobiliaria, lo tengo grabado, de un día para el otro en mi familia perdió un departamento, porque lo que habíamos vendido no lo podíamos recomprar un día después. Esto llegó a dolarizar el mercado. Pero no es de corto plazo, a eso me refiero. No, no es de corto plazo, es un trabajo que va a llevar mucho tiempo, yo sé. También un cambio cultural, un cambio en los bochos de los argentinos, dejar de pensar en dólares. ¿Por qué todo se tiene que hacer en dólares cuando tenemos nuestro peso, no? La verdad. La relación entre el salario y cuota de un crédito hipotecario hoy es imposible, con las tasas es imposible. No, lo desconozco, o sea, hoy no sé en cuánto puede salir un crédito hipotecario en el mercado, pero un país que ha llegado a pagar tasas del 80 y pico %. ¿Y están conversando con alguna idea con el gobierno para yo entiendo regenerar este mercado hipotecario? Yo entiendo que el colegio que nos representa estará conversándolo como uno de los sectores interesados. Pero no tienen por ahora ninguna... No lo sé, yo soy un inmobiliario que pelea todos los días la suya. Respecto a la angustia que les ha ganado a muchos los adjudicatarios de los créditos UBA, ¿conoce usted ejemplos de personas que han tenido...? El crédito UBA, que fue una primaverita que tuvo el mercado inmobiliario allá por el año 17, llegó a gente que hoy está en situación desesperante. El crédito UBA... yo si lo tengo que comparar, es peor que la 1050 que introdujo en su momento Caballo, allá por los 76, 77. No me acuerdo exactamente. Es una situación bastante insostenible para las familias que se metieron, porque en aquel momento se metieron en un crédito esperando una inflación para el año 18, se hablaba de un 20 o 25% y terminó siendo un 47%, ni hablemos del 55% de este año. Yo como asesor inmobiliario me siento muy mal de haberlos defendido en el año 2017, pero era imposible para mí saber lo que iba a pasar con la inflación. Pensando en algo de esfuerzo compartido, el banco. Sí, lo están analizando ahora caso por caso. Ha anunciado anoche, justamente el presidente dijo que si bien no le correspondía a ellos asumir eso, iban a ir en auxilio de esto, ¿no? Sí, algún tipo de subsidio, algo para salvarlos, porque verdaderamente mucha gente está por perder sus propiedades. Bueno. Con un agravante, no las pueden vender tampoco. No, por supuesto. Entonces el mercado no se mueve y ese es un agravante para esta gente. Bueno, muchas gracias. No, por favor, muy amable. Un placer y gracias por la invitación. Por favor. Bien. 5 años de la polémica denuncia sin pruebas que el ex fiscal Nisman presentara contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y 5 años se van a cumplir el próximo 18 de la muerte del ex fiscal. Anoche en la extensa entrevista que hacíamos con el presidente Alberto Fernández, volvíamos a hablar sobre la famosa pericia de gendarmería ordenada por la exministra Patricia Bullrich.
Va a pedirle la ministra a la auditoría para determinar si la Gendarmería recibió presiones para que hagan esa autopsia sobre Nisman y ese veredicto que tuvieron, que es tan controvertido, que choca con el peritaje que hizo en su momento oficial la Corte, los peritos de la Corte. Es una... Bueno, ya todos saben lo que pienso al respecto. Sí. No, Por eso porque me después se pregunto. enojan conmigo, ¿no? Pero la verdad es que yo estoy haciendo cálculos, tengo 35 años más o menos de profesor de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires. Yo nunca vi una pericia de esa naturaleza. Una pericia que determina cómo ocurrió un hecho sin haber estado nunca en el lugar de los hechos. Exactamente. Yo nunca vi una cosa igual. Pero bueno, Pero lo ¿cómo han no se hecho. contrastó con la pericia oficial de la Suprema Corte, de los peritos de la Es que Suprema dice Corte? algo totalmente contradictorio. Por eso, pero además dice cosas llamativas. Quien haya visto el documental de Nisman, por ejemplo, la afirmación del horario de la muerte, Exacto. que dicen que es un cálculo matemático. Sí. ¿Cómo se llega a esa conclusión? Increíble. Lo que sí es necesario que advirtamos lo que pasó. Exacto. Por lo menos para que no nos vuelva a pasar. Que no dejemos que pasen No, esas y que no cosas. se use una fuerza de seguridad para eso. Además, que se porque encubrió con el tema y iba además, incluido además Santiago Maldonado. la Gendarmería es una gran fuerza de Es una seguridad. gran fuerza, es indudablemente. Realmente es una fuerza preparada. Entonces, yo quisiera que no se use. Lamento que se haya usado para esas cosas. Allí estaba otra vez la opinión del presidente Alberto Fernández sobre esto que realmente fue escandaloso, ¿no? El domingo, Tuni Coleman, en su programa Rayos X de Radio 10, entrevistó también a quien dirigió el documental de Nisman, ¿no? Fue muy interesante con Justin Webster, él estuvo, vamos a ver lo que dijo, ¿no? El documental muestra cómo funcionan los servicios de inteligencia en relación con el resto del mundo. En los últimos días de su vida envolvieron a Nisman en un clima enorme de presión, o tal vez él mismo se metió en esa situación. Estiuso no tiene respuestas claras. No puede explicar que Nisman tenía a Alan Bogado como persona central de su denuncia, pero él lo había denunciado por falso unas semanas antes. Es impactante que Ross Newland de la CIA aparezca diciendo que no hay pruebas contra Irán en la investigación del atentado y que diga que la investigación fue muy mala. También Jaime Bernasconi del FBI, que manifiesta que las autoridades argentinas tenían una conclusión antes de investigar. Bueno, y lo habíamos prometido, está Javier Timerman, hermano del ex canciller Héctor Timerman. Buenas noches, Javier, gracias por venir. No, gracias por Bienvenido. invitarme. Y la doctora Graciana Peñafort, ¿cómo estás, Graciana? Buenas ¿Cómo noches. estás, Gato? Muy bien. Bueno, Héctor, Javier es tan parecido a Héctor, además que nos trae realmente el recuerdo, es impactante el parecido con Héctor. Javier, primero, ¿vio el documental? No lo vi. ¿Por qué? No, porque Por la una verdad que cuestión de no remover. vi un poquito de lo que me mostraron a mi hermano y la verdad que sentí que no estoy en condición, me daría mal y no quiero dejar pasar un tiempo. ¿Y cómo sabemos cómo ha vivido estos 5 años? Pero cuéntele a la audiencia, usted no es una persona pública, es la primera vez que creo y le agradezco. Mira, la verdad que cuando sale la denuncia de Nisman, yo vivo en Estados Unidos hace 40 años, así que, entiendo que en la política argentina haya este tipo de denuncias que muchas veces son infundadas, pero lo que más me llamó la atención en ese momento y lo que más me dolió a mí, y creo que a mi hermano también, es la reacción de la gente que sabía que era una denuncia que no estaba bien, que no tenía fundamentos, lo decían los expertos, la mayoría de los expertos, pero sin embargo, para tratar de dañar al gobierno de Cristina, para dañarla a Cristina, para dañarla a mi hermano, mucha gente de bien, mucha gente que yo creía que era gente razonable, se unió a eso para usar cualquier argumento que tenga la posibilidad de destruir a lo que ellos creían que eran sus adversarios políticos. Incluso de la propia comunidad judía. Exacto, la propia comunidad. Entonces, eso sí me causó mucho dolor porque eso
me hizo vivir muchas de las cosas que yo viví de chico, cuando fue durante el proceso, cuando mi padre fue encarcelado, y sentí lo mismo. Claro. Así como mi padre era un periodista respetable, tal vez uno de los periodistas más talentosos que tuvo la Argentina, y sin embargo se lo usó en ese momento para denostar todo lo que estaba mal, y la sociedad lo aceptó, la comunidad judía lo aceptó, y lo mismo sentía que estaba pasando en este momento. Y eso me causó a mí, y creo que a mi hermano también, y a mucha gente, mucho dolor. Y además la desesperación, ¿no?, de Héctor por querer decir, sí, y que la justicia le impida dar su testimonio y el sufrimiento que eso implicó. Exacto, ¿no? exacto. Hay varias anécdotas que tal vez reflejan un poco lo que estuvimos viviendo en ese momento. Yo me acuerdo de la que está Graciana aquí, ella se puede acordar también. Yo estaba en Nueva York y tal vez por mi trabajo, yo muchas veces estoy trabajando a la noche por los mercados, y de repente, tipo 3, 4 de la mañana, leo un tuit de Graciana que dice: me siento como como los abogados durante el proceso esperando que vengan a detener a sus clientes. Y yo digo, uy, está hablando de mi hermano. O sea, esa sensación de saber que tenés a tu hermano en la Argentina, que está enfermo, que está tal vez durmiendo sin saber que hay un juez que está decretando que vaya a la cárcel por algo que no cometió. Es muy duro. Y también todos, a medida que avanzaba la enfermedad y él desesperadamente trataba de declarar porque sabía que se iba a morir y quería dejar claro quién fue él, para sus hijos, para la historia, y ese canallada de Bonadío, de no dejarlo testificar, no dejarlo decir su verdad. Y en eso quiero recordar, o sea, me viene a la mente un momento cuando va a declarar. Graciana lo describió muchas veces muy bien, pero ya estaba muy enfermo, y termina de presentarse y se descompone, y lo tienen que internar en terapia intensiva, y yo voy corriendo a visitarlo, y los médicos me dicen: puede verlo, pero no le hable de nada de política, nada, porque tiene que descansar. Y cuando yo llego a la habitación de terapia intensiva, estaba escribiendo una carta a sus nietas y a sus hijas para decirles quién fue su padre. Entonces, cuando a mí me dicen: no, pero su hermano murió de cáncer, no, porque yo no sé de qué murió mi hermano, pero estoy seguro que cualquier persona que sufrió una enfermedad sabe que en esas condiciones es imposible curarse. Sí, sí, totalmente. Graciana, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. No habíamos tenido oportunidad de hablar. ¿Viste el documental? Vi el 2 documental, veces. creo que ya voy por la sexta vez que lo ya veo. la sexta. Además, ahora estoy preparando una nota sobre esta locura que vivimos y que le costó la vida, además a un amigo personal, porque Héctor, antes de ser mi cliente, era mi amigo, a un canciller que hizo todo lo posible para sacar a la causa AMIA del punto muerto en el que está desde 1994. Y me parece que el documental muestra bastante bien por qué está en un punto muerto. Está en un punto muerto porque no ha habido una voluntad específica de esclarecerlo, porque cada vez que se intenta esclarecer, pasa lo que le pasó a Cristina Fernández de Kirchner y a Héctor Timerman. Los poderes que se activaron el mismo día del atentado para presentar una versión oficial de lo que había sido el atentado, que son los autores de los distintos encubrimientos que ha tenido este atentado, siguen activos, y no es menor. El primer encubrimiento tuvo un nombre, además de Galeano, que fue el autor del soborno a Tellerín. Tuvo un señor que encubrió ese encubrimiento, que se llamó Claudio Bonadío. Y 15 años después, la respuesta del Estado argentino y del Poder Judicial argentino a la tragedia de AMIA es el mismo nombre, claro. Claudio Bonadío. ¿No había sido denunciado por Nisman incluso eso? ¿A Bonadío? A Bonadío lo denuncia Nisman junto con Corach, padre e hijo, por amenazas. Porque Nisman vivía, y esto es, déjenme hacer esta digresión, Nisman vivía en un mundo surcado de servicios de inteligencia y era fruto de las distintas operaciones. De acá y del exterior. Totalmente. A ver, yo siempre recuerdo cuando se hizo conocido el Wikileaks, figura ahí como el fiscal Nisman ofrecía los borradores de sus dictámenes de actos jurisdiccionales argentinos para que lo corrigiera la embajada norteamericana. Digo, ya está mal que cualquier poder corrija a un fiscal. Sí. Ahora, que lo haga un gobierno extranjero ya es una tropelía superlativa.
Pero más allá de esto, él recibía distintos anónimos y había recibido uno por amenazas vinculado claramente a un hecho original, porque esto es importante señalarlo. Alberto Nisman era fiscal adjunto cuando se llevó adelante el primer encubrimiento del cual formaron parte Galeano, Müller y Barbacchia. Bueno, en el documental aparece. Esto está Es claramente. fantástica ahí en el Y documental. con un criterio de oportunidad, alguien de los servicios de inteligencia, porque finalmente todos sabemos que el descubrimiento de la verdad fue, primero porque Cristina Fernández de Kirchner le prestó atención a la declaración de Lipschitz en la comisión del Senado. Lipschitz era un secretario de Galeano. Exacto. Que dice, pero sí le pagaron a Telledín para decir esto. Y luego los servicios de inteligencia acercaron amablemente la copia del video. Es absurdo, digo, un juez que graba sus actos ilegales no parece muy verosímil. Claramente alguien le había instalado una cámara. Pero más allá de eso, que no es lo que me importa, él había visto la caída de Müller y Barbacchia, que habían sido en su momento fiscales importantes. Sí. Bueno, tan importantes era que aún en el juicio la comunidad se negó a pedir su condena. Y Garabano Digo, los encubrió. De hecho, lo cual dio Garabano lugar los a lo que va a ser protegía. el tercer encubrimiento. Claro. Porque esta situación no solo dio origen a un enorme escándalo dentro de la comunidad y fuera de ella, sino que además termina con algo tremendo, que es la renuncia de Cimadevila, Exacto. que estaba a cargo de la Unidad Especial de AMIA, que termina haciendo un informe donde dice básicamente que por en ese entonces Poder Ejecutivo, Mauricio Macri y sus funcionarios y distintas presiones, se había dado un nuevo encubrimiento. Y esto es lo tremendo de la causa AMIA. Nadie está investigando, salvo el sincero, tal vez equivocado, yo no sé si fue acertado o no. Lo que sí sé es que fue sincero intento de lograr un avance que significó el memorándum. Porque yo pienso, vos lo entrevistaste a Rabbani. Imagínate si en vez de entrevistarlo vos, lo hacía un juez argentino. Y si esa información tenía carácter judicial Claro. y permitía un avance. Obvio. Eso era Exacto. todo lo que buscaba el memorándum, un avance real. Pero hay un hecho que me parece que es importante decir en esto. Y es que es probable que la causa AMIA siga sin tener justicia. Y además vamos a ir por el tercer encubrimiento, que claramente, digo, la tercera denuncia de encubrimiento, que en este caso va a ser víctima el gobierno de Mauricio Macri, porque nuevamente sus funcionarios no fueron libres Claro. de hacer lo que debían hacer, que es investigar. Exacto. Ahora seguimos. Javier, yo me pregunto, nadie recupera de la muerte a Héctor y de lo que han perdido y lo que ha sufrido toda la familia, pero ¿ustedes han pensado en iniciar algún proceso en contra, o sea, del Estado argentino o de estos jueces por lo que ha pasado? Mira, si hay algo que yo rescato en este momento de la situación fue haber conocido a Graciana y que Graciana esté de nuestro lado y nos haya apoyado y asesorado y defendido de la manera que lo hace que lo hizo y lo sigue haciendo. Así que eso lo voy a dejar en manos de Graciana. Ahora, yo lo que le prometí a mi hermano y lo que yo quiero hacer como argentino es tratar de luchar para que este tipo de cosas no vuelvan a pasar en la Argentina. Cuando yo me fui del país a los 16 años, la Argentina, me fui al exilio, la Argentina vivía una etapa de mucha violencia política, asesinatos, bombas, robos, todo tipo de violencia que terminó con el genocidio de la dictadura. Y nosotros los argentinos supimos terminar con eso y gracias a la democracia, a Alfonsín y todo lo que vino después, pudimos salir de eso. Y yo creo que lo que a mí me gustaría hacer de acá en más, y creo que esta causa puede ser un antes y un después, es que se termine este tipo de persecución judicial. Que los argentinos podamos debatir políticas, estar de acuerdo, estar en desacuerdo, pero que no usemos a la justicia, la traición a la patria, cualquier cosa para atacar y denostar al adversario. La venganza, exacto. Fue la venganza acá. Entonces yo estoy muy de acuerdo con la gente, o no de acuerdo, pero no tengo nada contra todos aquellos que se oponen al memorándum o se opusieron por cuestiones políticas, porque creen que fue un error, de política exterior, por lo que sea. Pero me parece que como sociedad no vamos a avanzar
si dejamos que ciertos personajes que usan de esta violencia judicial, los Waldo Wolfs, los Lilita Carrió, todos aquellos que usan esto para perseguir, que no están interesados realmente en la verdad y que a mi familia le costó la vida de Héctor, pero que al país le costó mucho más, que es esto que estamos viviendo. Entonces, yo confío y creo que esta causa, me parece, va a ser un antes y un después. Creo que no hay más lugar para usar a la justicia. Yo venía pensando, cuando venía al programa, y pensaba que durante muchos años, después de la democracia, vivimos caminando por las calles de Buenos Aires sabiendo que Camps, Videla, Suárez Mason estaban vivos y estaban libres. Y sin embargo ahora nos parecería algo rarísimo pensar en eso. Y yo creo que en unos años vamos a darnos cuenta que estamos viviendo en una sociedad hoy donde tenemos un juez como Bonadío y el miedo que eso nos va a dar a nosotros. Saber que ese tipo de justicia existe en la Argentina o injusticia. Entonces, lo que yo creo que tengo que hacer como hermano de Héctor es luchar para que todos podamos opinar lo que queremos opinar, decir lo que queremos decir y no sentirnos que podemos ser víctimas de esta persecución nefasta que hicieron muchos de la justicia. La crítica es a la judicialización de la política, porque en el fondo el problema es cuando la justicia se puso a hacer política. Exacto, sí. Sí, cuando usaron cualquier causa para destruir al adversario. Entonces, querían destruir a Cristina, aparece Nisman con esta denuncia descabellada, los juristas serios. Es increíble lo que ha pasado con esta denuncia. Tenemos juristas como Moreno Campo, verdaderos próceres, que hemos... Bueno, 2 jueces que la rechazaron. Claro, jueces que la rechazaron. Tenemos, yo, tal vez porque vivo en Estados Unidos, sé quién es Noble, pero acá hay una persona que fue durante 4 años subsecretario de Seguridad de Clinton, del presidente Clinton. Fue profesor universitario, es profesor universitario de la tercera facultad de abogacía más prestigiosa de Estados Unidos. 15 años director general de Interpol, no se lo llama a declarar. No se creen lo que dice. Unos dicen, leía una política argentina, decir que es un agente iraní. Cualquier cosa vale para destruir al adversario. Eso nosotros no lo podemos seguir permitiendo como país porque no nos va a llevar a nada bueno. Y lo mismo, me gustaría apelar a través de este reportaje, si es posible, también a la comunidad judía, a la DAIA. Hoy en día tenemos a la comunidad judía, la DAIA, que es partícipe de un juicio de encubrimiento contra la vicepresidenta. Yo quiero preguntarle a las autoridades de la DAIA, ¿ellos realmente creen que Cristina es una encubridora y traidora a la patria? Porque si no, sería muy bueno que retiren esa denuncia, que permitan que esto realmente siga siendo un debate sobre política exterior y terminemos con esto y le daría mucho bien al país, mucho bien a la sociedad y también mucho bien a la comunidad judía. Porque yo realmente veo a la DAIA en eventos oficiales con el presidente Fernández y digo, ¿cómo hace la DAIA para sentarse con una encubridora como Cristina Fernández de Kirchner si eso es lo que ellos piensan? Claro. Javier Graciana, el juicio oral da la impresión que no arranca. El juicio oral el juicio oral no arranca, de hecho, recién a principios de este año va a comenzar lo que es la instrucción suplementaria, en la cual se ha solicitado algo que nosotros pedimos todo el tiempo, que es que declaren tanto Solier, que es el asesor era el asesor jurídico de Interpol, es un juez francés, como Noble, que aparte, y voy a decir la infamia, no solo les recordamos infinita cantidad de veces a Bonadío y a la Cámara que hacía falta el testimonio de Noble, el propio Noble, enterado de la gravedad de la enfermedad de Héctor, pidió declarar él. Exacto. Ahora, cerraron la causa sin llamarlo. Hay algo que es increíble porque mucha gente dice, bueno, justicia por Nisman, la denuncia de Nisman, y la denuncia de Nisman la verdad es que no está arrancando. Está caída, la causa. Ya Vamos de vuelta, la denuncia de Nisman estaba caída desde el principio. Claro. La gente se olvida, esto es importante, cuando Nisman presenta su denuncia, el sello de recepción dice, no aporta la documentación referida. Desde el momento cero, esa denuncia careció de prueba. ¿Y por qué carecía de prueba? Porque claramente Nisman había seguido adelante, como lo dice
muy bien Alejandro Rúa, que es mi socio, fue quien me acompañó en la defensa de Héctor Timerman. Estiuso te va a ayudar, pero solo va a encontrar lo que vos quieras que encuentre. El problema es que Nisman llegó de la mano de Estiuso a las grabaciones de Alan Bogado, que no era nada de lo que le habían dicho. Por eso no podía acompañar la prueba, porque la prueba que tenía no era válida. Y además hace la denuncia Nisman, lo incluye abogado y Nisman desconocía que abogado había sido eximido por la justicia. Te voy a decir qué es lo que yo creo. Yo creo que Nisman hace la denuncia y alguien le avisa que el 14 de noviembre, hacía muy poquito tiempo, Estiuso había hecho la denuncia por ser Alan Bogado un falso espía. Pero además, y esto me parece muy importante decirlo, lo que no podemos permitir, porque todo lo que pasó empezó también con la denuncia de memorándum, porque fue anterior al gobierno de Mauricio Macri. En la denuncia de memorándum que tanto afectó a tantas personas, sobre todo a Héctor, pasó algo muy importante. Ya se visibilizaron no solo las denuncias sin prueba, la manipulación política. Recordemos que Laura Alonso cuenta en el documental que ella se despierta con una llamada telefónica y sale alegremente a decir que lo mataron. Bueno, ahí empieza el relato mentiroso del PRO de la utilización. Pero ella lo cuenta, ¿no? Bueno, en un ejercicio de honestidad siniestra. Lo cuenta, bueno, porque ellos lo hicieron a ese relato mentiroso. Pero además, y luego la parte de la justicia que acompañó ese relato mentiroso, yo voy a rescatar enormemente la tarea de la fiscal Fein, que fue la única que con honestidad hizo su tarea, porque todos los demás fueron víctimas de presiones o de deseos. Y voy a rescatar algo tremendo. Tanto tiempo después, el fiscal de Cámara, Ricardo Sanz, que dictamina que debe ir a la justicia federal, le dice al presidente, tanto que trabajamos para que hicieras esto, en relación a que no había nombrado a ninguno de los fiscales que se había inmolado por la tesis de Nisman, de la muerte de Nisman como homicidio, y había decantado por una persona que nada tenía que ver con eso. Yo entiendo el reclamo, me parece un espanto. Lo que no entiendo es que lo haya hecho público. Exacto. Yo me pregunto, y voy de vuelta, tantas cosas. El Forum Shopping, la denuncia de Nisman quedó cerrada y se reabrió en base a 3 denuncias idénticas que se presentaron con diferencias horarias. Y el fiscal que entendió en esas denuncias, que era el doctor Tallano, toleró el Forum Shopping para que Bonadío se quedara con la causa. Yo recuerdo con mucha claridad a Alejandro diciéndole lo mismo que yo te dije al principio a la Cámara de Apelaciones. Doctores, ¿otra vez los familiares de AMIA van a recibir a Bonadío como respuesta? Hacemos una pausa. Estamos con Javier Timerman, hermano del ex canciller Héctor Timerman, y con la doctora Graciana Peñafort. Ya volvemos.